Bienvenidos a Crónica de un Católico Perplejo. Estamos a martes 13 de abril, ya casi a mitad de mes. Y bueno, el día de hoy les quedó mal porque les había prometido ayer un episodio sobre la sola escritura, pero el día de ayer no tuve tiempo de preparar el episodio. Espero ya para mañana sin falta tenerlos, pero no quería dejar pasar el día de hoy sin dejarles este comentario. ¿Por qué? Y bueno, ahorita vamos a ver el tema de este capítulo, que es la doctrina más importante, en mi opinión, para los laicos. Pero antes de comenzar, quiero comentarles que, como les dije el día de ayer, el día domingo, después de Pascua, es el día domingo in albis. Y no les comenté el día de ayer porque pues, sencillamente se me pasó, pero estaba recordando esta mañana que el introito es uno de mis favoritos. Y dice en latín: Quasimodo geniti infantes, alleluia, rationabile, sine dolo la conscupice, alleluia, alleluia, alleluia. Exultate Deo, aiutori nostro, jubilate Deo Jacob, gloria patri. Y se repite, bueno. En español es: como niños recién nacidos, aleluya, pero ya con uso de razón y sin falsía, ansiad la leche espiritual, aleluya, aleluya, aleluya. Regocijaos alabando a Dios nuestro protector, cantad al Dios de Jacob. Y ese es el introito del día de ayer, y es uno de mis favoritos, porque esa es la idea de como niños recién nacidos, ¿verdad? De como niños recién nacidos, buscar al Señor, que me parece algo, una manera de hablar de la vida espiritual muy interesante y muy hermosa. Como siempre, la doctrina católica tradicional, bellísima, ¿verdad? Y creo que si no me equivoco, creo que es el mismo introito que se retiene en la misa moderna. Entonces es una de las pocas ocasiones, de los pocos domingos en la que sí retienen un introito que es bellísimo y es sumamente antiguo, ¿verdad? Y como notan, lo que les leí en inglés es Quasimodo. Y lo que le digo a la gente, ¿verdad?, que no conoce de la misa tridentina, para como un dato curioso, es que en la novela del Jorobado de Notre Dame, el protagonista se llama Quasimodo. Porque se lo encuentran el día de domingo in albis, ¿verdad? El domingo Quasimodo. Y por eso se le pone el nombre al Jorobado de Notre Dame en la novela. Pero es un dato curioso, pero me pareció muy chistoso, muy interesante cuando lo aprendí. Pero bueno, el tema del día de hoy, la doctrina más importante. ¿Por qué le digo la doctrina más importante a esto que les voy a mencionar? Porque como laicos no tenemos la obligación en sí de predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y es por eso que les repito, en este programa no les estoy predicando, estoy sencillamente hablando de cosas de temas que se han olvidado hoy en día, ¿verdad? No es necesariamente una predicación espiritual de ninguna manera. Les recomiendo muy a menudo temas espirituales de los que les recomiendo que vayan y lean a los teólogos o a los maestros de la vida espiritual, pero yo personalmente no tengo nada que estar haciendo al estar predicando, ¿verdad? Pero ya hoy en día, después del concilio, se está viendo mucho, especialmente ahora con el internet, ¿verdad? En YouTube, etcétera, a predicadores católicos laicos. Y lo que hace la gente es que escucha a estas figuras y les dicen todo tipo de cosas que son, la verdad, puras babosadas, y se las creen. Y ya ven y tienen a estas figuras. Y pasa en México, pasa en Latinoamérica, pasa en Estados Unidos, pasa en todos lados, por cierto. Y se toman a estas figuras como si fueran ya pues prácticamente como directores espirituales, ¿no? Estas personas son laicos, y me parece un fenómeno muy curioso. Pero lo que se pierde en todo esto es francamente la importancia de un comentario laico católico verdadero, y es una de las razones por las que existe este programa, ¿verdad? Y la doctrina más importante desde mi punto de vista, lo estaba pensando el día de ayer, es la doctrina de Cristo Rey. ¿Por qué? Al rechazar esta doctrina, al rechazar el reinado social de nuestro Señor Jesucristo, es donde entramos en muchísimos tipos de errores que vemos hoy en día, de cualquier tipo de cosas. Por decir, la herejía del mercado libre, de decir, oye, pues es que si no te gusta algo, pues sencillamente no lo compres, ¿verdad? O sea, ¿cómo? ¿Verdad? Si no me gusta algo, sencillamente no lo compres, pero no le quites la libertad a los demás de comprarlo. No, a ver, espérate, por decir, una playera del movimiento de las letras, ¿verdad?, ofende a Dios, no tiene por qué estarse publicando esto de ninguna manera, especialmente lícitamente, ¿verdad? De ninguna manera. Pero es algo que se ha perdido completamente desde el concilio. Ya también se empezaba a ver desde antes. ¿Por qué?
vemos algo que un personaje del que les hablé el día de ayer y que comenzamos la serie, Monseñor Marcel Lefebvre. Esto es algo que voy a mencionar, claro, durante la serie, pero tuvo una reunión con Antonio Oliveira de Salazar, el presidente de Portugal de aquellos días. ¿Y qué le dice Oliveira de Salazar? Le dice, Monseñor, es que los obispos no me apoyan. Si me quisieran apoyar, no saben lo que pudiéramos impulsar la doctrina católica en Portugal, pero no me quieren apoyar. O sea, ya empezamos a ver a mediados del siglo que los obispos empiezan a como hacerles el feo, ¿no? A los líderes católicos por favorecer a las corrientes modernistas, a las corrientes liberales. Y por eso creo que al ver la doctrina de Cristo Rey, por cierto, nadie habla de esta doctrina. Veo que fíjense, en inglés le decimos los grifters, ¿verdad? En inglés. Con mis amigos que son americanos, así les decimos a estos personajes que tienen cientos de miles de suscripciones a YouTube, pero nunca hablan en verdad de los problemas reales de la sociedad. Por decir, nunca van a ver que les hablen un video de la necesidad de la doctrina de Cristo Rey y en contra de la separación de iglesia y Estado, del Estado laico. ¿Cuándo les van a hablar de ese tipo de temas? O si les hablan de ese tipo de temas, les van a decir, el concilio dijo que están bien, que está bien el Estado laico, ¿verdad? Es de lo único que les van a hablar. Pero lo que sucede es que estas personas nunca hablan sobre los temas reales. Por decir, ¿qué es lo que vemos? Hacen un video de 1 hora sobre un comentario insignificante que dice el Papa Francisco. Por decir, ahora, creo que, no me acuerdo si fue antes de la Semana Santa o durante la Semana Santa, que el Papa Francisco dice que Nuestra Señora no es corredentora. ¿Verdad? Claro, eso es completamente, no es verdad. Pero sencillamente en un video de 10 o 15 minutos les puedo explicar por qué y trazar la doctrina católica que nos apunta a que Nuestra Señora sí es corredentora. Pero estas personas hacen un video de 1 hora sobre este tema, no hablan de ninguna teología tradicional de ninguna manera, no les apuntan a los teólogos tradicionales y hacen un video de 1 hora, a ver, ya estamos aquí conectados y dura el video 1 hora, ponen como 15 anuncios y ya tienen 50,000 vistas con 15 anuncios y no hablan de nada, ¿verdad? Porque ya también hoy en día se creen los laicos que podemos ser teólogos. Como ven, el día de ayer que les estoy hablando de Monseñor Lefebvre. Monseñor Lefebvre es una persona que yo leo mucho, que yo trato de leer mucho, porque lo considero como uno de los mejores, más importantes teólogos de los últimos tiempos, ¿verdad? Porque nos habla de los errores modernos y nos ayuda a condenarlos usando la doctrina tradicional, que es algo que es muy difícil de hacer, pero es por eso que como laicos no tenemos nosotros la autoridad de analizar la teología. Sencillamente la podemos leer y ver lo que dicen los teólogos y de ahí ir pues formando nuestros puntos de vista, ¿verdad? Pero no necesariamente en las arenas teológicas. Y es la diferencia, porque hoy en día ya como todos tenemos cuentas de redes sociales, etcétera, cada quien tiene como su propia teología, es algo la verdad muy curioso. En lugar de irnos a la teología católica tradicional, cada quien es como que, a ver, bueno, pues fíjate que a mí la misa moderna como que sí me gusta, pero estaría mejor si fuera... No, a ver, espérate. A la misa se le toma como está, ¿verdad? Uno cuando va a servir la misa tradicional no está pensando en qué le puede agregar de uno mismo. Está sencillamente pensando en cómo se puede recibir la ayuda de Dios para seguir las rúbricas a la perfección, y eso es lo que va a resultar en una misa buena. Mientras en la modernidad es qué le puede aportar cada quien su pedazo, y se termina siendo como si fuera una pizza no solamente de diferentes sabores, ¿verdad? De diferentes toppings, pero de diferentes tamaños y queda toda fea. Mientras la doctrina tradicional es algo coherente, ¿verdad? Que no pensamos nosotros, ¿qué puedo yo aportar? Pero sí aportamos nosotros, pero sencillamente siguiendo lo que la iglesia siempre ha dicho. Y esto se tiene que aplicar también a la teología. Y bueno, esto que tiene que ver en la doctrina social de nuestro Señor Jesucristo. Como les menciono, el católico de hoy en día ha descartado esto por completo. Por decir, nos vamos a la carrera para gobernador en el estado de Nuevo León. ¿Qué tenemos? A Samuel García, ¿verdad? Que se casó, no sé, tal vez hace ya como 2 años, no recuerdo muy bien específicamente las fechas. Pero, no, espérame, que se me hace que se casó a principios de todo esto del virus, ¿verdad? De la pandemia. Vi en esos tiempos que pone,
Me casé por el civil antes de la boda religiosa, pero eso no es problema de nadie, pero es problema mío personal. A ver, ¿cómo que es problema tuyo nada más? Si eres figura pública, significa que los errores que cometes públicamente los tienes que también explicar públicamente porque es un escándalo, ¿verdad? Al tener tú una audiencia como católico y decir, pues fíjate que es tal y tal persona hizo esto, es una figura pública, es un evento público, lo ah, tienes que hablar de eso de manera pública, tienes que explicar por qué de manera pública. Y luego, ¿qué sucede? Seguimos en la historia esta. Se casa por el civil primero y luego se casa por la iglesia católica, ¿verdad? ¿Y qué anda haciendo ahora? Anda en carrera para gobernador firmando pactos por la igualdad de género y la igualdad de orientaciones sexuales, etcétera, etcétera. O sea, me están diciendo que ahora una persona que es abiertamente disque católico está diciendo que va por la igualdad de género, que va por la igualdad de orientación sexual, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace la iglesia? Nada. Porque ya se creen los mismos obispos en la separación de iglesia y Estado, pero cuando ya empiezan a ver que la corriente se le va en contra de la iglesia es cuando dicen, no, a ver, espérame, la libertad de religión. Pero a ver, espérame, nunca hablaste cuando estabas viendo todo ese tipo de cosas. Y que es otra cosa que yo creo que es de lo peor, de lo más asqueroso que están haciendo hoy en día los obispos. Es que hay un tema que yo creo que va de mano en mano con la doctrina social de Cristo, del reinado de nuestro Señor Jesucristo, y esa es la familia. La familia va de mano en mano. ¿Y qué vemos? En los medios de comunicación, los medios católicos, sí, es que estamos a favor de la familia, pero nunca hablan del problema que se ve hoy en día, de que en muchas familias tienen que trabajar el mamá y el papá, el papá y la mamá. Nunca hablan de esto. Nunca hablan de que, a ver, espérame, no. Las mujeres se tienen que quedar en casa, los hombres son los que deben de salir a trabajar, y esta es la sociedad que se debe de tener. Pero ya no se habla de esto. Entonces, ¿qué podemos esperar que le va a pasar a la familia cuando el papá sale a trabajar, la mamá a trabajar, los niños a las escuelas comunistas? ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Estamos destruyendo a la sociedad. Pero estas personalidades católicas nunca van a hablar de esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las audiencias lo más probable es que son mujeres y no quieren ofender, ¿verdad? Es que no hay que ofender. Pero no, a ver, no es que estemos ofendiendo, es que estamos viendo lo que está pasando con la sociedad y no nos podemos quedar callados. No podemos decir, sí, manden a los niños a las escuelas comunistas o muchas veces los mandan a escuelas particulares católicas, pero que no les están enseñando nada, ¿verdad? ¿Cuántos a ustedes que fueron a escuelas católicas, cuántos de sus compañeros siguen siendo católicos? Porque yo fui a una escuela católica, fui solamente por un año, ¿verdad? Pero aún así fui. Y ningún compañero mío sigue siendo católico, ¿verdad? Y no solamente eso, es que dejan la religión, pero adoptan el liberalismo. La idea de que sí, las mujeres tienen que salir a trabajar, es bueno, es bueno, es bueno. A ver, espérame. No, la ideología católica, que ideología es una mala palabra, ¿verdad? Pero por falta de mejor palabra, digo, el punto de vista católico del mundo en general es que la familia es sobre lo que construimos la sociedad, pero laica, ¿verdad? Claro, con ayuda de los monasterios, etcétera, que son pues fundamentales, pero se nos olvida esto. Entonces, ya ahora, hoy en día los políticos dicen, vamos por la igualdad de género, ¿verdad? Por los trabajos de las mujeres, pero a ver, espérame. Vemos las encíclicas antiguas y ¿qué vemos que nos dice el Papa Pío XI? Que la idea de que las mujeres hagan a trabajar en condiciones iguales que los hombres es una idea comunista. Pero creemos que estamos en el capitalismo, etcétera, etcétera, en el liberalismo. Bueno, para empezar, el liberalismo es lo mismo que el comunismo. Y el capitalismo, la razón por la que la Iglesia siempre ha condenado el capitalismo y el socialismo juntos es porque son dos caras de la misma moneda. ¿Y de qué manera? En el capitalismo, ¿quiénes son los que toman las decisiones? Las empresas enormes, las empresas grandes, son las que toman las decisiones. Pero lo hacen como se diría, por proxy, ¿verdad? Contratan a sus políticos, que son los que hacen sus políticas en las cámaras de diputados, en los congresos, en la Cámara Ejecutiva, y ellos están acá por un lado. Mientras en el comunismo es todo directo. Pero por eso la Iglesia siempre ha condenado el capitalismo y el comunismo y el socialismo, porque a final de cuentas se concentra el poder en las manos de unos cuantos. Y el Papa Pío XI nos dice, la idea de que las mujeres hagan a trabajar es una idea
comunista. Pero ¿cuántos sabemos cuántos han leído esa encíclica para empezar? ¿Cuántos conocen esa verdad? Muy pocos. Mientras, por lo tanto, el mexicano común y corriente ya apoya que la mujer salga a trabajar de la casa. Ahora, no tengo nada en contra de que, pues, tal vez la gente que verdaderamente lo necesita. Pero el gobierno no puede adoptar una política de generalizar y de decir que todas las mujeres, que es bueno que la mujer trabaje. ¿Verdad? Estaba viendo un video de Fernando Larrazábal que me pareció muy interesante y muy bueno porque habla de cómo los señores de antaño, ¿verdad? Que antiguamente los señores controlaban a sus hijos con una mirada, ¿verdad? Dice, mi bisabuelo, ¿verdad? Controlaba a mi papá con una mirada. Y dice, y ahora hemos perdido eso. Entonces me pareció una idea muy, muy interesante. Porque ¿qué es otra cosa que se ha perdido también con eso? La fe. Y que vemos también hoy en día, la iglesia pues conciliar lo que nos dice. Cuando empieza a ver que los hombres nos empezamos a levantar y empezamos a decir, a ver, el patriarcado no tiene nada de malo. Queremos una iglesia que sea administrada por los curas, no por la Karen, ¿verdad? Pero queremos una iglesia que sea administrada por los curas. Y queremos el patriarcado, nos empiezan a suprimir. Y veo un folleto diocesano de un evento que van a tener. ¿Y cuál es el resultado de esto? Ponen, los que van a estar dando las conferencias en este evento son obispo tal y tal, una monja, otra mujer, y luego abajo, como parte de la misma oración, sacerdotes y laicos. Entonces, todo va de mano en mano. Un católico no puede estar en contra del patriarcado. ¿Por qué? Todo va mano en mano. El liderazgo en la iglesia, el liderazgo en las instituciones civiles, todo debe de estar, todo debe de trabajar en unión, ¿verdad? Uno con el otro. Pero a final de cuentas nunca vamos a llegar a hacer esto si no impulsamos políticas que ayuden a las familias, que impulsen la idea de que el papá salga a trabajar y de que la mamá se quede en casa, como era antes, ¿verdad? Esto no significa que las mamás no hagan nada en casa, porque yo, claro, creo que el trabajo en casa es muchísimas veces más difícil de lo que hacen las mujeres en sus trabajos de oficina. 1000 veces, ¿no? Pero es algo de que las mujeres ya han dicho, no lo quiero hacer. Y los hombres nos hemos hecho muy débiles, como el mismo Larrazábal decía en el video a lo mejor lo vieron. Nos hemos hecho muy débiles hoy en día y no tenemos por no decir una mala palabra, ¿verdad? Pero la energía de decirle a la mujer, a ver, no, te vas a quedar en casa, vamos a educar a los hijos y vamos a salir adelante. Y a final de cuentas vamos a llegar al cielo. Pero, una vez más, hablo de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, del reinado, y también de la Santa Misa porque van también mano en mano. La Santa Misa, la Misa Nueva, es en una mesa y es democrática. Todos participan. La misa tradicional no es democrática, solamente el sacerdote participa y de ahí nos vamos, ¿verdad? Y ahí vemos los resultados de esta mentalidad que ya se estaba infiltrando en la iglesia y que resultó en la misa democrática, que en lugar de un altar se ofrece en una mesa, que es la misa de Pablo VI. Pero bueno, como les mencionaba, no quería dejar pasar el día de hoy sin dejarles este comentario porque es algo que tenemos que tener en consideración. ¿Reina nuestro Señor Jesucristo en nuestra sociedad? No. Y bueno, eso nos debe de poner a pensar. Si no reina en nuestra sociedad, ¿qué nos garantiza que reina en nuestros corazones? ¿Verdad? Y sabemos que sin reinar nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones no vamos a ser santos y no vamos a llegar al cielo. Entonces hay que pensar eso. ¿Qué podemos hacer el día de hoy para impulsar más el reinado de nuestro Señor Jesucristo? Para que todas las almas lleguen a conocer al amor, ¿verdad?, inmenso que tiene nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Que si nos quedamos callados sobre nuestro Señor, es que en verdad no nos importa. Y si somos indiferentes, nuestro Señor va a ser indiferente con nosotros al llegar a nuestro juicio particular y al juicio general. Entonces, eso es algo que hay que considerar. Hay que hablar de eso con nuestras familias, ¿verdad? Mencionar los temas de vez en cuando para que vayan agarrando un poco más de conciencia sobre la realidad de que la familia importa, pero no podemos tener unas buenas familias dejando al lado la tradición, ¿verdad? Pero bueno, aquí los dejo el día de hoy. Como les digo, para el día de mañana ya les tendré el programa sobre la sola escritura sin falta, entonces me perdonan el día de hoy. Pero consideren esas cosas, ¿verdad? Mediten sobre el reinado de nuestro Señor Jesucristo sobre la sociedad. Estudien sobre la época medieval, que nos dicen que es mala en las escuelas comunistas. Nos dicen que fue una época mala, pero hay que estudiarla, ¿verdad? Y hay que entenderla.
Y hay que entenderla que fue la mejor época para la iglesia y para la sociedad en términos de organización social. Pero bueno, aquí los dejo. Viva Cristo Rey y Ave María.